¿Qué tal, amigos? Feliz mañana, lunes 25 de diciembre, feliz Navidad para toda Venezuela, para quienes se pararon bien temprano y ya están sintonizando Primera Página, por supuesto, a través de la señal de Globovisión. Iniciamos, como siempre, agradeciendo a Dios, porque hoy también nos ha regalado un día más de salud y de vida, y un día en el que tenemos el privilegio de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes al aire, al menos hasta las 8:30 de la mañana. Feliz Navidad en nombre de toda la familia Globovisión, a todo el pueblo de Venezuela, deseando además que el año que viene sea un año de amor, de paz, de tranquilidad y sobre todo de superación a todos los problemas que atravesamos como sociedad. Y precisamente para analizar, hacer un balance de este año 2017, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Luna, politólogo, analista de temas políticos y económicos. Feliz Navidad, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros bien temprano. Gracias, Gabriel. Un placer para mí estar contigo, con el público de Primera Página, y como tú bien has dicho, feliz Navidad a todos, que esto sea un momento de reencuentro y de reflexión interna, porque la Navidad, más allá del hecho material y más allá de los regalos o lo que se pueda tener eventualmente, es un momento de recogimiento y de reflexión y de renacimiento del espíritu para verdaderamente encontrarnos con nuestra esencia y saber que la solidaridad, la unión familiar y la unión como sociedad son fundamentales para crecer. Además que el objetivo principal de esta y de todas las Navidades es uno solo, y es celebrar el nacimiento de Jesús, Dios, el sacrificio que hizo y el sacrificio que nos regala hoy: vida, vida eterna y vida en abundancia. Nunca debemos dejar de recordar precisamente ese, porque es el objetivo principal de la Navidad. Carlos, analizar el año 2017 trae consigo una carga bastante difícil de digerir en algunos aspectos principales. Vamos a enfocarnos en lo político. Hoy, 25 de diciembre, las personas, aún en medio de carencias, bueno, celebraron anoche con su familia, con poco o con mucho, pero un rato de esparcimiento, y hoy estamos frente al televisor, están frente al televisor, bueno, haciendo una retrospección de lo que ha sido este año 2017. En lo político, Carlos, ¿qué nos deja este año 2017? Bueno, Gabriel, nos deja, podríamos caracterizarlo con una frase, digamos, por una parte, conflicto, búsqueda de transición y de cambio, y por otro lado, en la parte gubernamental, búsqueda de una estabilización que permita la culminación de un ciclo presidencial. Y podría también catalogarse como una elevación del grado hegemónico del gobierno nacional en torno a los espacios políticos del país. Siendo un poco más preciso, nos hemos dado cuenta cómo el gobierno nacional ha buscado consolidar su poder, consolidar lo que dice el Plan de la Patria 2013-2019, que refiere a la profundización y consolidación de lo que es el proyecto socialista comunal previsto en la Revolución Bolivariana, con lo cual lo que se busca es la consolidación de las instituciones, de la reforma total y absoluta del Estado venezolano, y allí hemos encontrado como las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en eso que se llama académicamente una autocracia competitiva, ha buscado utilizar eventos electorales que le den legitimidad a lo interno y al mismo tiempo fortalecer la hegemonía de los poderes públicos. Sobre todo estamos hablando de, primero, el Tribunal Supremo de Justicia, y en segundo lugar la Asamblea Nacional Constituyente una vez electa, para de esa manera poder avanzar y profundizar en el proyecto. Y ya vamos a llegar a esos eventos electorales, pero antes, a principios de año vimos un recrudecimiento del enfrentamiento político en las calles. Muchas protestas políticas, sociales, de índole económico, el venezolano saliendo a protestar, denunciando violaciones a sus derechos políticos, humanos, económicos, sociales. Un gobierno, por otra parte, diciendo que eso se trataba era de una agenda de aventura golpista, de una agenda de desestabilización, y se dio por muchos meses el enfrentamiento en las calles. Más de 130 días. No solo los días, sino más de 100 personas fallecidas, asesinadas en ese contexto, de uno y de otro lado, con algunos matices que es necesario traer a colación y recordar.
lo vivido en las calles de Venezuela, ¿qué balance nos puedes hacer? Bueno, nos deja un balance bastante triste. Y nos deja un balance triste más allá de los muertos, y aunque es muy lamentable, que es el hecho de que el gobierno nacional busca la confrontación directa y la confrontación en términos físicos en función de prevalecer. Esa no debe ser la táctica y no debe ser la estrategia de la oposición venezolana. Si bien eran justificadas esas manifestaciones, porque eran más que justificadas, porque la situación económica empeoraba, la situación política con las sentencias 155 y 156 que hicieron que Venezuela quedara al margen de todo lo que son las pautas. Pero eso ya el año pasado. Claro, las pautas democráticas, porque ¿qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela se tenía la presunción de que había una democracia, todavía el mundo consideraba que había una democracia, pero con esta ruptura de esta sentencia y con estos hechos jurídicos que se suscitaron, entonces estamos encontrando con que ya Venezuela no, es considerada un régimen al margen de lo democrático, porque la democracia no es solamente el hecho formal de ir a votar, sino que la democracia se constituye en ciertas y determinadas características, en ciertas y determinadas pautas de comportamiento, como es el gobierno con sujeción al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la división, equilibrio de poderes. Todo eso se lesionó en un determinado momento. Vino la ruptura de la fiscal general de la República. Totalmente. Y entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos llevó a una comprensión por parte del estamento dirigencial de la oposición de que la lucha en las calles no era el camino y era tratar de no morder el anzuelo de aventuras, como estábamos hablando antes de la entrevista, en una aventura insurreccional. Porque eso es lo que no debe caer el pueblo venezolano. Claro, porque además es un escenario que no debería desear nadie. No debería. Sin embargo, hay sectores que lo anhelan. Yo no creo que lo anhelen tanto la desesperación de ver que no hay salidas, que se cierran cada vez espacios institucionales y constitucionales para la solución de los problemas. Además que vemos cómo se ha salido del control las variables económicas, cómo vivimos en una estanflación, pero una estanflación aderezada con una hiperinflación que nos lleva a una inflación acumulada al cierre de este año aproximadamente de 145%. Ahora, Carlos, hay una fecha significativa para este análisis político del año 2017 en Venezuela. 30 de julio, elección de la Asamblea Nacional Constituyente, precedida además de protestas en la calle. Ese fue el escenario servido para esa elección. Amenazas de no reconocimiento en el mundo entero prácticamente, de no reconocer la forma en la cual se convocó esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, se eligió y allí está, en plenas funciones, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso puede ser un punto de inflexión en la política de este año 2017? Mira, sí es un punto de inflexión porque les mencionaba a los televidentes y a ti que estamos en un proceso de transición de una autocracia competitiva a un autoritarismo hegemónico. Esas son categorías eminentemente académicas, pero que nos sirven para comprender la naturaleza del fenómeno. ¿Por qué decimos que es un hito y un punto de inflexión? Porque en ese momento nos encontramos primero cómo Venezuela trata de deslindarse a partir de ese momento de lo que son las dinámicas del mundo occidental. Dinámica del mundo occidental, como yo te dije, la definición de democracia, la institucionalidad internacional que hace presión y que verdaderamente no se han podido quitar esa presión de encima. Eso por una parte. Pero por otra parte busca lo que es cerrar filas y tratar de seguir fomentando la cooperación y solidificación institucional, es decir, el régimen puertas adentro, tratando de unir sus cuadros en función de no permitir fisuras como la que pasó con la Fiscal General de la República, y la Asamblea Nacional Constituyente era un mecanismo de no permitir que la Asamblea Nacional siguiera generando esas fisuras. Claro, pero luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición insistió en decir que no reconocía a esa asamblea como una estructura, una constituyente real. La comunidad internacional, varios países y además de varios continentes han expresado algo similar, pero vinieron eventos electorales posteriores con un arrase sin duda de las fuerzas del chavismo, es decir, obtuvieron victorias contundentes
en la elección de gobernadores y en la elección de alcaldes en un año donde todos los estudios de opinión decían que el presidente Nicolás Maduro tenía un 80% de rechazo a su gestión. Sin embargo, ganaron la gran mayoría de los espacios políticos en juego electoral. Ahí tengo que decirte claramente que la victoria no es electoral, la victoria es de psicología social, la victoria es a nivel de lo que es la percepción del pueblo venezolano y haber sembrado en el inconsciente colectivo el sentimiento de desesperanza aprendida. Es decir, que era ahora o nunca, prácticamente el 30 de julio, nos encontramos con un post 30 de julio, donde el gobierno seguía allí, digamos que se pusieron todos los huevos en una misma cesta, en una misma canasta. Y se rompieron. Y se rompieron todos. Lo que quedó fue una desesperanza de que, bueno, ya no queda nada, aquí lo que queda es el olvido. Y la salida es Maiquetía. Eso no, eso fue la sensación generalizada quizá. Y aparte de eso, no se explicó, no se comunicó claramente el hecho de por qué la necesidad de ir al evento electoral posterior, más aún cuando no se había reconocido el CNE, más aún cuando se decía que toda la institucionalidad estaba debilitada por la Asamblea Nacional Constituyente, y eso hizo que se generara una desmovilización de los cuadros opositores en beneficio de lo que fue el interés del gobierno nacional, que es de afirmación y de hegemonía en el poder. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, Carlos, pero al regreso analizar de cara a lo que puede ser la expectativa del próximo año 2018, que ya apenas en una semana estaremos en 2018, bueno, conocer cómo analizas la composición a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay división, hay ruptura, hay enfrentamientos, pero también los hay en el sector oficialista. Separación de Luis Ortega Díaz, de Rafael Ramírez, de Miguel Rodríguez Torres, que se adereza en el marco de esas dos ensaladas, oficialista y opositora. Me lo comentas, por favor, al regreso de la pausa. Nosotros seguimos conversando con el politólogo Carlos Luna.